Queridos amigos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su noticiero 24 horas, edición central. Tenemos mucha información para repasar de esta jornada. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos en todo el país. Un placer estar junto a todos ustedes para compartir las informaciones que particularmente hoy son muy importantes. Así es, vamos a iniciar como es de costumbre con nuestros titulares. A 8 años del 21F, Comunidad Ciudadana envía una carta al presidente Arce conminándolo a tomar acciones contra Evo Morales por no respetar resultados del referéndum. El ministro de Justicia, Iván Lima, plantea un referendo contra la reelección de Evo y propone que se lo haga el día de las elecciones judiciales. Luego del cuarto intermedio, convocan a sesión para este jueves en Cámara de Diputados para tocar leyes de créditos internacionales y de autoprórrogas. La Central Obrera Regional del Alto advierte con tomar la Asamblea Legislativa hasta que se aprueben créditos económicos a favor del Alto. Arcistas aseguran que no permitirán que Fernando Camacho sea trasladado a Santa Cruz para evitar posible fuga. El viceministro de Industrialización entrega certificados de exportaciones a 34 empresas cruceñas y prevé que en menos de 3 meses ingresen divisas al país. La FEJUVE de La Paz informa que se registró más de 200 notas de denuncias por temas de lluvias. Ante ello, la federación analiza impulsar la revocatoria contra el alcalde Iván Arias. En el ámbito internacional, Estados Unidos en contra de que CIJ ordene a Israel retirarse de territorios palestinos. En el contexto de hoy nos preguntamos, ¿hay una normalización del delito dentro de la policía? Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. En las últimas horas se conoció que un policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Oruro fue aprehendido en Santa Cruz de la Sierra con 50 kilos de pasta a base de cocaína, que iba a ser vendida a 6 personas, quienes también fueron capturadas. El expediente abierto por la Fiscalía da cuenta que el policía fue descubierto por otros policías cuando se transportaba a bordo de su vehículo particular por el parque urbano con la droga. Se ha normalizado la comisión de delitos por parte de policías. ¿Qué es lo que pasa en la institución que tiene a varios de sus miembros en la cárcel, o por lo menos sindicados por la práctica de delitos? El episodio que abre el contexto de hoy fue reportado hace pocas horas. Hace 2 días, 3 policías fueron identificados como parte de una banda de ladrones de droga, que el pasado sábado 17 de febrero fue parte de un tiroteo en Yacuiba, Tarija, en medio de una venta fallida de droga. El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, informó que los policías involucrados son Maritza, Fernando y Juan Pablo, además del civil Ariel, encargados de vender droga a los narcotraficantes, Alexis, alias el sicario, Miguel Alejandro, alias el Pito, entre otros. Algunos policías no solo son descubiertos traficando droga, como sucedió el viernes 22 de septiembre de 2023, cuando se produjo una balacera en la carretera Acorpa, cerca de Desaguadero. En el intercambio de disparos murió la sargento Sonia Capquipque Guarachi y otra mujer civil. Un sargento de policía resultó herido. La noche de ese viernes, la capitana Jimena, el suboficial Bruno y los sargentos Sonia, Rolando y Roy fueron aprehendidos por la comisión de 4 delitos: homicidio, lesiones graves y leves, asociación delictuosa y omisión de socorro. El hecho fue vinculado al robo de droga. Algunos policías son enviados a la cárcel por tráfico de influencias con la intención de favorecer a personas presuntamente vinculadas al lavado de dinero. Es el caso del teniente coronel Yerko Terán, involucrado en robo de dinero. Terán, sin permiso alguno, fue a Cochabamba. Más bien de Cochabamba, su lugar de destino, a Santa Cruz, a reclamar por el robo de $1 millón que habían cometido 3 de sus camaradas. Fue enviado a la cárcel.
La corrupción en la policía boliviana puede ser atribuida a varios factores, incluyendo la falta de recursos, la baja remuneración de los oficiales, la influencia del crimen organizado, la falta de supervisión y control interno, así como la cultura de impunidad que ha permitido que los oficiales corruptos puedan operar sin consecuencias. Además, la corrupción en la policía boliviana también puede ser producto de la falta de capacitación y de ética profesional, así como de la profesión o de la presión en todo caso, para cumplir con cuotas de arresto y detenciones impuestas por autoridades superiores. En resumen, la corrupción en la policía boliviana es una combinación o el resultado de una combinación de factores. ¿Hasta cuándo deberemos seguir hablando sobre estos hechos? ¿Se ha normalizado la práctica delictiva dentro de la policía por parte de algunos de sus efectivos? Está claro que no son todos, eso es obvio. Sin embargo, como usted ha podido ver, la relación de hechos delictivos en los cuales hay un policía involucrado es cada vez más frecuente. Ese es el contexto que faltaba hoy. Vamos a iniciar hablando de temas políticos, comentarles que después de un cuarto intermedio se ha decidido llamar a una sesión para este jueves en la Cámara de Diputados para tocar dos temas. Primero, las leyes de créditos internacionales y segundo, la autoprórroga de los magistrados. La Cámara de Diputados convocó a sesión ordinaria prevista para este jueves, en la que se tiene agendada tratar 7 proyectos de ley de créditos solidarios por el gobierno y otros 2 proyectos de ley referidos a la anulación de la prórroga de magistrados. Y es en ese marco que el diputado Zacarías Laura destacó que el orden del día priorizará el tratamiento de los proyectos de crédito en el marco suscrito entre las 3 fuerzas políticas. Hemos tomado conocimiento de que ya la presidenta en ejercicio, la diputada Verónica Chalco, ha hecho la convocatoria correspondiente para dar continuidad a nuestra sesión, el cual ha quedado la pasada semana en cuarto intermedio con el mismo orden del día. Nosotros como diputados nacionales solamente vamos a indicar a nuestros colegas de que se respete lo que es el orden del día. Primeramente, que se realice lo que es la aprobación, el tratamiento de los proyectos de ley de préstamo, que es para diferentes temas, carretero, infraestructura, al mismo tiempo electrificación y salud. Es muy importante estos proyectos de ley de préstamo que tiene que realizarse la aprobación. En ese sentido, la oposición ha sido muy clara, ha sido contundente, podemos decir, en la respuesta. Ha dicho que no van a hablar de créditos mientras no se trate el tema de la cesación de sus funciones de estos magistrados que continúan en el Poder Judicial. Entonces, los créditos van a quedar relegados. Claro, esto tiene un efecto en la economía nacional, tiene un perjuicio para ciertos estamentos de la población que están ansiosos, por ejemplo, en el caso del Alto, de contar con una carretera. Pero sí están planteadas las cosas en esta suerte de condicionamiento que se ha propuesto para abordar estos temas. Sí, efectivamente lo hemos venido manifestando desde el día 1. La posición es clara, bajo una unidad de la oposición con comunidad ciudadana y obviamente con todos los parlamentarios que quieran hacer respetar la democracia y la constitución política del Estado de nuestro país. Y eso es tocar en primera instancia la 075 y la 073, que es de que los autoprorrogados se vayan a su casa y obviamente comencemos el trabajo para poder tratar los otros créditos o los otros proyectos de ley que tiene pendiente el gobierno nacional, que son los créditos pendientes que tiene en puerta. Sin antes tocar la 075 y la 073, es algo imposible de que se pueda instalar la sesión. La diputada del Movimiento al Socialismo, Ninosca Morales, manifestó que espera que sus colegas sean conscientes en la sesión de este jueves y puedan aprobar los créditos internacionales que están pendientes precisamente para el desarrollo de nuestro país.
Efectivamente, esta le ha tocado la semana regional del presidente de la Asamblea de la Cámara de Diputados y como corresponde de acuerdo al reglamento le tocaría llevar adelante la sesión a la vicepresidenta. Nosotros esperamos que se tome conciencia en esta sesión y que podamos aprobar las leyes que van a beneficiar a las familias bolivianas, como es los créditos que tenemos pendientes para proyectos importantes en todo el país y luego abordar los temas políticos, judiciales, porque pareciera que la oposición y el ala evista está más preocupado en castigar a los magistrados que en solucionar el tema económico por el cual estamos sufriendo y viviendo todos los y las bolivianas por este complot que nos están realizando como de costumbre, Comunidad Ciudadana, y creemos, pero ahora sumada los masistas del ala evista. Ya han existido al menos 2 intentos de forzar esto a través de la presión social. Se ha visto una paralización, por ejemplo, o una movilización con bloqueo de caminos en Yapacaní, exigiendo este tramo carretero que depende de un crédito que se tiene que aprobar en el Parlamento. En las horas precedentes también el ministro de Obras Públicas ha lanzado de alguna forma esta convocatoria para aquellas empresas que se quieran hacer cargo del tramo en Sencata, bajo también la intención de que exista una presión desde el alto para que se pueda forzar la aprobación de estos créditos. Los salteños entonces se están manifestando en un sector de su población a favor de esta presión en el Parlamento. El ejecutivo de la Central Obrera Regional del Alto, Marcelo Maita, anunció la toma de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una vigilia con bloqueos en los domicilios de los legisladores, en el caso de que no se aprueben los créditos paralizados. Asimismo, el Ejecutivo responsabilizó a los asambleístas denominados evistas de obstaculizar estos proyectos de crédito. Existe lamentablemente un bloqueo legislativo por parte de diputados evistas, por parte también de la oposición, que no pretenden aprobar leyes importantes. Lamentablemente, por instrucciones del señor Evo Morales, estos legisladores que son afines a él han sido instruidos para no aprobar estas leyes que van en beneficio de los salteños y alteñas. Y nosotros como organizaciones sociales escuchamos el sentir de nuestras bases sociales que están muy molestas. Por esa razón, advertimos desde las organizaciones sociales de la Ciudad del Alto con tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta que ellos aprueben estas leyes a favor de la Ciudad del Alto. Asimismo, vamos a hacer vigilia constante en los domicilios de los diputados y los senadores que están bloqueando estas leyes importantes. Y por último, vamos a movilizar a todas nuestras bases sociales de la Ciudad del Alto. Vamos a cambiar de tema, comentarles que la senadora del Movimiento al Socialismo del ala arcista, estamos hablando de Soledad Flores, aseguró que no permitirán que Luis Fernando Camacho sea trasladado hasta Santa Cruz porque existe riesgo de fuga. También vuelvo a repetir, hay un acuerdo que en este momento la derecha está insistiendo de que se lo traslade y ese acuerdo está dentro de la Cámara de Senadores. Son 10 acuerdos que ellos han quedado de que supuestamente no hay presos políticos, sin embargo hay presos políticos. No nos olvidemos que ha hecho el masacre de Sencata y Sacaba en el golpe de Estado, ha sido el señor Camacho. No nos olvidemos que ellos han ido y se han entrado a la Asamblea con una Biblia y todo lo demás, y desde ahí empezó el golpe de Estado. Entonces no podemos nosotros borrar y decir de que no hubo muertos en el tema del golpe de Estado. No, porque la justicia dice donde le convocan, donde ha sido citado puede estar ahí, desde ahí él puede hacer sus declaraciones, no es necesario que venga a Santa Cruz. Nosotros no podemos permitir que él venga aquí y que desde aquí quiera nuevamente provocar un golpe de Estado. Él tiene que quedarse allá. Tiene que estar allá. No, porque en sí ellos pueden estar allá. ¿Cuándo se ha visto de que se le traslade a una persona? No hay garantías para nosotros, no podemos permitir que él venga aquí. Por lo menos nosotros nos vamos a permitir, digamos. No nos olvidemos que ha habido muertos detrás de esto, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando algo que no se tiene que dar. En
En este sentido, la decisión final ya está en el Poder Judicial, en el estamento que está abordando, tratando esta disposición, que Camacho sea trasladado a Santa Cruz. Será ahí donde se tiene que dilucidar este aspecto. Por lo pronto, se podría presentar algún tipo de recursos. Sin embargo, si la justicia ordena que sea trasladado, pues va a tener nomás que ser llevado a ese distrito el gobernador suspendido de Santa Cruz. Veremos qué es lo que pasa en consecuencia, reitero otra vez, en el marco de esta decisión judicial. En ese entendido, lo que ha dispuesto este tribunal pone en riesgo la estabilidad, la seguridad en la ciudad de Santa Cruz, podría generar zozobra. Lo que deben hacer las partes denunciantes, exhorto al Ministerio Público, a las partes denunciantes dentro del caso decretazo, a que puedan pedir una complementación. Si bien es cierto que no se puede modificar con la complementación del fondo, pero sí se puede modificar la forma en cómo se va a llevar la audiencia, es decir, debería ser de manera virtual. Además, teniendo en cuenta que está por medio el COVID, también la seguridad interna del país, en consecuencia el tribunal debería modificar esta decisión, ¿no? Y quien también se ha manifestado al respecto es el abogado de Luis Fernando Camacho, quien rechaza todas estas amenazas y trabas que pone el movimiento al socialismo. Corresponde su traslado, evidentemente es una orden judicial y no existe ningún impedimento para que la misma no se pueda cumplir en todo caso. Bueno, las medidas de hecho en realidad son completamente ilegales, eso no puede tomarse de ninguna manera como una consideración. Por otro lado, los argumentos jurídicos que tienen carecen de total fundamento, la ley es bastante clara, la Constitución Política del Estado, los artículos 119, 120, 121, el mismo Código de Procedimiento Penal establece la presencia o el carácter presencial e ininterrumpido de las personas y de las partes en la audiencia de juicio oral. Cualquier otra petición que estén tratando de presentar, en todo caso, está apartada del ordenamiento jurídico y, en todo caso, más bien estas solicitudes del movimiento al socialismo lo que van a hacer es viciar de nulidad o impedir que se tramite la audiencia de juicio oral. Lo que pretenden los asambleístas del movimiento al socialismo es impedir que se lleve el juicio. Un juicio, una audiencia de juicio oral, a diferencia de otras audiencias, no puede de ninguna manera llevarse de manera virtual. Vamos a una pausa y cuando retornemos, temas económicos. Así es, queridos amigos, aguárdenos, ya retornamos.